buenas tardes a todos. Primero agradecer a Enrique y a todos los organizadores de la Fundación contra la Hipertensión Pulmonar la invitación para este segundo foro internacional. En estos próximos 10 minutos, 2 minutos más de añadido como en el fútbol, vamos a intentar hablar o resumir todo el diagnóstico y manejo de los pacientes con hipertensión arterial pulmonar. La verdad es que podemos estar un día entero hablando de esto, pero voy a intentar en 10 minutos hacer un breve esquema. Si empezamos por lo primero, la definición, definimos la hipertensión pulmonar de una forma puramente hemodinámica, que es por una presión media de por encima de 25 mililitros de mercurio, siempre en reposo. Además, tenemos que añadir 2 ítems también importantes, que sería, para diferenciar aquellas que son precapilares, que es una presión de enclavamiento capilar pulmonar por debajo de 15 y unas resistencias por encima de 3 unidades Wood. Este límite, estos 25 milímetros de mercurio, ¿de dónde los cogemos? La verdad es que desde 1973 tenemos con el primer simposio internacional en hipertensión pulmonar, auspiciado por la OMS, se cogió este límite de 25 milímetros de mercurio porque fue de una forma totalmente empírica, arbitraria, y tenemos que ver de dónde veníamos. Veníamos de una epidemia de hipertensión pulmonar producida por anoresígenos en Europa, y lo que predominaba en aquel momento era intentar ser lo más específicos con los datos que teníamos y diagnosticar a los pacientes, a todos aquellos pacientes. Desde entonces y hasta hoy, más o menos hasta 2009, que tenemos los primeros datos en los que COVAX hizo un trabajo bastante arduo, fue reclutar o investigar en todos aquellos estudios en los que había habido datos de cateterismo hemodinámicos en hipertensión arterial pulmonar en pacientes sanos y vio que aquellos pacientes que tenían un cateterismo, la presión en arteria pulmonar media, lo normal era que estuviese en torno a 14, como máximo 20. Con lo cual decía que la presión media pulmonar en reposo estaba en 14 milímetros 15 como máximo y en muy pocos pacientes excedía por encima de los 20 mililitros de mercurio. Esto nos ha llevado a pensar en el último simposio, en el 2013 de Niza, que la presión normal estaba hasta 20, por encima de 25 era patológica y había una zona que era entre 20 y 25 mililitros de mercurio, en el que era una zona totalmente indefinida que no se sabía muy bien cómo iban a progresar los pacientes. Posteriormente, en estos últimos proceedings de 2019, todavía lo tenemos que refrendar en las guías clínicas, que pues saldrán en breve, nos han dicho que tenemos que cambiar esta definición, que como los datos hemodinámicos de hipertensión, de presión pulmonar normal es hasta 20, nos dicen que tenemos que cambiar esta definición y decir que por encima de 20 es cuando habría hipertensión arterial pulmonar. Esto sobre todo nos sirve para diagnosticar a pacientes en fases más precoces, para hacer un screening mucho más precoz. Pero estando un internista en la moderación, hemos empezado la casa por el tejado. Tendremos que ver más cosas. No sé si conocen esta instantánea, pero son las torres de Colón aquí de Madrid y vemos que se empezaron por el tejado. Pero no es lo que ocurre habitualmente en la consulta. En la consulta nos llega un paciente con unos síntomas y unos signos. Estos síntomas, estos signos son bastante inespecíficos, suelen ser la fatiga, la disnea, que en algunos casos, si nos viene un paciente con un síncope, es un cuadro ominoso que todos tenemos, lo tememos que nos presenten con síncopes porque son pacientes con mucho peor pronóstico. A estos pacientes que vienen con esta sintomatología, les haremos la prueba de screening fundamental, que es la ecocardiografía. La ecocardiografía no solamente nos va a servir para establecer una probabilidad de hipertensión pulmonar, sino también nos va a descartar a aquellas pacientes con patologías cardíacas, con valvulopatías. También a estos pacientes, cuando llegan a la consulta, les haremos unas pruebas funcionales respiratorias, una espirometría, una difusión, una radiografía, un angio-TC, para descartar todos aquellos pacientes que tengan patología respiratoria. Una vez hecho esto y descartados los pacientes con enfermedad cardíaca izquierda o pacientes con enfermedad pulmonar, tendremos que realizar un escáner, una gammagrafía de ventilación-perfusión para descartar aquellos pacientes que tengan defectos segmentarios en relación con enfermedad tromboembólica. A estos pacientes con enfermedad tromboembólica podemos hacer
una angio-TC, una angiografía pulmonar, angio-TC dual o con mapa de perfusión, para saber exactamente dónde se están localizando estos defectos de segmentarios de perfusión y posteriormente el cateterismo cardíaco derecho. Una vez descartados todas estas patologías, iríamos a realizar el cateterismo cardíaco derecho con los criterios diagnósticos que tenemos, 20 o 25 de presión media, una presión de enclavamiento capilar por debajo de 15 y una resistencia por encima de 3, y concomitantemente también descartaríamos todas aquellas etiologías del grupo 1, enfermedades del colágeno, inducida por drosotoxinas, VIH, enfermedades congénitas, hipertensión portopulmonar o esquistosomiasis, que la verdad es que en España pocos casos hay. Todo esto para poder ubicarnos al paciente dentro de esta clasificación etiológica, dentro del grupo 1, con lo que hemos visto, o dentro del grupo 2, 3, 4 o 5. Una vez ya diagnosticado, lo que tendríamos que hacer es establecer un pronóstico. Tenemos múltiples parámetros pronósticos, tanto clínicos, bioquímicos, parámetros funcionales, ecocardiográficos, hemodinámicos o bien por resonancia magnética, en los que podríamos establecer al paciente, etiquetarles de un pronóstico a largo plazo. Hay varias formas de estratificación. Esta es la que hacen los americanos, del registro Reveal, en el que pues bueno, establecen una puntuación y dan un riesgo de puntuación y una probabilidad de supervivencia al año. Esta clasificación, que no es la que utilizamos en Europa, pero está bastante bien y tiene cosas muy buenas, como que sean aquellos factores no modificables, como podrían ser la etiología, o factores demográficos o comorbilidades, que realmente importan bastante. Importan bastante porque aquellos pacientes que tienen una etiología, una portopulmonar, una enfermedad del tejido del colágeno, van a tener mucho peor pronóstico solamente por tener esa etiología, por esa enfermedad, una supervivencia mucho peor a largo plazo. Nosotros en Europa, y aquí en Madrid y en España, seguimos las guías europeas de la Sociedad Europea de Cardiología y de Respiratorio, que están refrendadas también por el sexto simposio de Niza, realizado el año pasado, en el que establecemos esta clásica estratificación del riesgo como un semáforo, en amarillo, verde o rojo, dependiendo de la probabilidad de supervivencia a los 10 meses, al año, de un 10% en pacientes de alto riesgo, o de una baja probabilidad de mortalidad menor de un 5% al año en los pacientes de bajo riesgo. Es bastante parecida al registro Reveal. Tiene síntomas clínicos de progresión de los síntomas, de síncopes, clase funcional, parámetros funcionales también de imagen de ecocardiografía, parámetros bioquímicos, imagen por ecocardiografía y por resonancia y parámetros hemodinámicos, y en referencia a esta clasificación podríamos poner al paciente y decir la probabilidad que puede tener de fallecer en un año. En cuanto al tratamiento, tenemos múltiples fármacos. Estos son los ensayos clínicos que se han realizado desde 1990, más o menos de la aparición del primer fármaco para hipertensión pulmonar, que era el epoprostenol, hasta el último, de hace escasamente unos años, que es el estudio Griffon, que sería el selexipag. Hay muchos, tanto en monoterapia contra placebo, en doble terapia, en terapia de combinación secuencial o de inicio frente a monoterapia. Es decir, que tenemos muchos fármacos que todos actúan sobre estas vías patogénicas. Esta es una diapositiva ya bastante clásica de 2004, publicada por Humbert, que hoy estaría un poco modificada. Siguen las tres vías patogénicas habituales, que serían la vía de endotelina, la vía de la prostaciclina y la vía del óxido nítrico, con fármacos actuando sobre cada una de ellas. Como análogo de la prostaciclina tenemos el epoprostenol, el treprostinil y el loprost. También sobre esta misma vía tendríamos el selexipag, que es un agonista de los receptores IP de la prostaciclina. Sobre la vía del óxido nítrico teníamos el propio óxido nítrico, pero por la forma de administración, que es bastante engorrosa, fuera de unidades de intensivo no se hace. Tendríamos también inhibidores de la fosfodiesterasa 5, como el sildenafilo o el tadalafilo, y estimulantes de la agonastato de ciclasa, que tiene una forma de acción un poco diferente, también sobre esta vía del óxido nítrico, como el riociguat. Sobre la vía de la endotelina tendríamos tres fármacos, el bosentan, ambrisentan y el macitentan. Todos ellos los combinaríamos dentro de este tratamiento, de este algoritmo de tratamiento, en el que, combinando con la clasificación del riesgo que hemos visto antes, tendríamos
aquellos pacientes con muy bajo riesgo tendrían un rol en la monoterapia, un rol quizá un poquito residual, pero siguen teniendo un papel. La mayoría de los pacientes irían a terapia inicial de combinación, y aquellos que tienen muy alto riesgo a una terapia de combinación inicial, incluyendo análogo de prostacyclina intravenoso. Todo esto tendríamos que reevaluarlo al paciente en 3-6 meses, sobre todo para establecer otra vez de nuevo la estratificación del riesgo. Si está en bajo riesgo, establecer un seguimiento estructurado. Si a pesar del tratamiento con doble terapia no hemos conseguido bajarlo a bajo riesgo y siguen en riesgo intermedio alto, añadir un tercer fármaco. Aquellos que siguen estando en alto riesgo, considerarlo para el trasplante, remitirlo para trasplante, continuar evaluándolos cada 3-6 meses, y aquellos pacientes que a pesar de tratamiento a altas dosis en triple terapia no conseguimos que bajen a un bajo riesgo, que siguen estando en riesgo intermedio bajo, considerar remitirlos para trasplante, para lista de trasplante. Muchas gracias.